Hola, bienvenidos a Psicomafia. El tema del día de hoy me parece el número 6. Este tema se llama Saliendo de la violencia intrafamiliar. Comienza con una idea de pertenencia, el orden de la pertenencia, lo cual nos da una cierta emoción, nos hace sentir que somos pertenecientes y que tenemos un valor dentro de un clan familiar, donde habitualmente se integran por personas que cuidan a otras, ya sea que provengan de su vientre de forma biológica o esta convivencia se dé por algún tipo de del término de adoptar. Básicamente la violencia en esta institución llamada familia es como que está de un modo u otro silenciada, es decir, no hay una mirada muy evidente de las cosas que realmente pasan dentro de la familia. Me parece que muy contadas son las personas, quizá porque se dedican a la salud mental o a cuestiones de leyes, de imponer orden, justicia, retribución social, se darán cuenta que es evidente la violencia en el clan familiar. La verdad es que es algo sin precedentes, sobre todo hoy día, que suceden muchísimas historias desagradables, por no decir incomprensibles, ¿no? Muchas veces dentro de las mismas violencias que vivimos como seres humanos, cuando escuchamos los móviles de tanta violencia, todo sucumbe a un tema del que vamos a ir profundizando, pero siempre tiene que ver mucho con el ego. Hay una cosa que me gustaría mencionar en paréntesis. Si hablamos en concepto que es la violencia, podríamos simplificar hablando de que es una desconexión de la vida, quien la aplica y quien se somete a ella, quien la acepta, y también tiene que ver muchísimo con la supervivencia. Entonces esto explicará bastante también la historia de vida de cada uno de nosotros, porque si la aceptamos o damos la violencia o somos adictos, que también es un acto de violencia, podemos deducir que es una cuestión de acto de desconexión. Hay como que algo en el inicio, de manera consciente, no consciente o inconsciente, que nos hace alejarnos de la vida. Es como ofensas, gritos, arrebatos, narcisismos, gente irritable. Esto sucede algunas corrientes de psicología moderna de este nuevo siglo hablan sobre cuestiones de psicología sistémica, donde hacen una especie de estudio de 3 generaciones atrás incluso, donde llegan a deducir que había abuelos bastante violentos, que gritaban, que hacían berrinche, que había abortos, asesinatos, casos a veces hasta de bipolaridad, o sea, enfermedades muchas veces incluso psicológicas. Y nos vamos dando cuenta que la violencia está silenciada y que hay una mirada que no da pie, ¿no? O sea, es como que la religión, las escuelas, los gobiernos nos manejan en pos del título de la familia. Por lo tanto, me parece que estos mismos organismos que requieren nuestro poder y nuestra energía para manejarnos, pues han impedido que se visibilice bastante los problemas que realmente hay
porque realmente hay muchos problemas, muchísimos problemas dentro de las familias. Algo que me gustaría mencionar de la violencia, además de que puede ser generacional, va de atrás hacia adelante, esos rasgos que hoy cobardemente los hispanoamericanos suavizamos con el término bullying. Para empezar, un término anglosajón que no corresponde con nuestra conversación. Básicamente pudiéramos decir que estamos evitando decir que es acoso, que es violencia y que esto se aprende en casa. Todo esto viene de generaciones atrás y tiene que ver con una desconexión a la vida, porque empezamos a patalear y a tener esas regresiones infantiles por algún orden de pertenencia. Volviendo un poco a cómo abrí el tema, mencionaba que todos estos actos de querer desconectar de la vida, como son suicidios, intento de suicidio, anorexia, automutilación, comerte las uñas, no alimentarte bien, no cuidarte bien, es un modo de irnos destruyendo lentamente, finalmente, ¿no? Es un grado de violencia porque hubo un grado de abandono y de no un cuidado pulcro, prolijo, con un equilibrio de ternura, de afecto. Y muchos de nosotros, uno de nuestros propósitos en la vida o alguno de nuestros contratos es aprender eso, ¿no? A través de el no cuidado de nuestros papás. A veces ellos no están preparados para cuidarnos. Entonces, así sucede, es un acto de violencia, como cuando vemos a los más chiquititos en algún orfanato que lloran tanto que hay un momento que van visitas y dicen: oigan, ¿por qué estos niños de esta área no lloran? Porque han vivido tanto la herida del abandono que muchas veces ya solo se están dejando morir. Es así, sobre todo esto se documenta mucho en los orfanatos chinos y de muchos países donde en sentido institucional no se hace un gran aporte para estas personas en situación de orfandad, para estos niños, para estos bebés, y desde ahí empieza la violencia a gestarse, desde heridas como abandono, rechazo, el que no te hagan sentir parte de una familia, el que te ofendan, el que denosten tus gustos, tu personalidad, tu forma de ser, incluso físicamente. Hay muchas cosas, muchos datos que son violencia desde que nos lanzan al mundo. Y si lo analizamos bien, esto se vive netamente en la familia, y si vamos en contrapartida o contracorriente, pues la familia debería de ser un refugio y un lugar para crecer y poder sobrevivir, ¿no? Y más importante, ser nosotros mismos sin tener que pedir nada a cambio. Porque, como decía alguien que seguro me estará viendo, que ya no recuerdo cómo dijo, pero dijo: ya la vida de por sí es difícil, Cora, y para que la familia sea una guerra, algo así es la idea, ahí si quieres. Y bueno, cualquier campo social que nos haga sentir mal en este mundo, en esta vida, pues definitivamente es un campo de violencia. Hay engaños, mentiras, estafas, y hay muchas maneras de violentar en nuestros hogares el espacio del uno y del otro. O sea, a veces se da por dinámicas incluso hasta de juego o de creer que es lo adecuado, ¿no? Llevarnos así a través de la broma y el humor pesado. Pero muchas veces ahí se incluyen, ¿no?, esas maneras de violentar a otros. Hay otra cuestión, que esto sucede mucho en un plano de competencia en las familias, porque a nosotros nos educan mucho más para hacer que ser. Entonces, al hacer se viene mucho el yo, ¿no? Yo esto, yo soy el otro, pero no se trabaja a profundidad un dato que se llama el ser.
y que tiene mucho que ver con la espiritualidad, con el intelecto, etcétera. Entonces, desde chicos, este tipo de situaciones que nos van gestando, qué tipo de personalidad, pues a callarnos, a ser sumisos, y somos niños violentados que muchas veces la violencia viene de nuestras madres, de mujeres que no fueron apoyadas ni contenidas durante el embarazo. Y esta debilidad que a veces nosotros tenemos en nuestro interior la recibió directamente nuestra madre, ¿no? En su persona. Y imaginemos por un momento, ¿no? En un mundo como este, sacarte adelante tú y a tu hijo. En un mundo así como el hombre ha correspondido a ser, con la estadística y la tendencia a la violencia, ¿no? Que bueno, luego hacemos un tema de eso, pero sí, nosotros desde el vientre de la madre, cuando somos inconscientes en nuestra gestación, vamos sintiendo esta sumisión y violencia en nosotros, y por eso tenemos estos trastornos, ¿no? De enfermedades psicosociales que luego se vuelven en estrés, que se esconden en nuestro sistema familiar y van causando mucho estrés y enfermándonos de muchos títulos, ¿no? De enfermedades, pero generalmente el diagnóstico es el estrés y proviene de estrés. En el caso de las familias, esto se da mucho porque algún problema que esté aconteciendo en esa familia normalmente es dado a callarse, no hablarlo, ni siquiera entre ellos, entre la institución familiar, la empresa familiar. Se pasa como página, pasa el tiempo y hay veces que hay detonantes, ¿no? Que desatan ciertas situaciones que siempre como que están tensas y hacen sentir que no, el plano familiar nunca ha estado bien. ¿Por qué? Pues porque no se ha dado ese tiempo, ¿no? Ese momento. Se han escondido muchas cosas por vergüenza y porque el sistema pues también entorpece mucho el que nos podamos sentar a platicar como familia. Siempre ellos están haciendo ruido hacia afuera con su iglesia, con su política, diciendo que nos dan educación cuando en realidad nos han hecho funcionales, ¿no? Y mecánicos para el sistema, para el beneficio de un portal que han creado otros, es de otros. De ahí donde nos educan para hacer. Y el caso, por ejemplo, de personas que a veces, si tú lo ves en algún centro penitenciario, escuchas de alguien de casualidad, que personas que de pronto asesinan, sucede muchas veces en actos súbitos porque son siempre muy sumisas. No es que tengan una patología necesariamente para asesinar, sino que asesinan porque dentro de esta sumisión constante durante años ya estaba programado en su campo energético y un día como explotar. Es así. Y el hablarlo, el decir tú no puedes, ni yo tratarme mal, ni yo tratarte de este modo, a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque se minimiza mucho la violencia. Es otra parte de este tema que yo puedo engrandecer en el sentido de que si recordamos que es lo que imposibilita mucho la sanación, es que se aplica mucha complicidad en un sentido de que se minimiza la violencia. Hay muchos integrantes en la familia que fomentan la violencia minimizando. Entonces, como tal, hay un grado como de complicidad y no se asumen los daños y no se corrige, se continúa. Y hay veces que hay personas que tienen un contrato de vida muy
complejo en ese sentido. Hay personas que pareciera que tienen que trabajar doble, ¿no?, en la vida para corregir este tipo de situaciones o trauma. Reparar en este punto y renunciar a la violencia, es decir, como abrirnos a algo nuevo, muchas veces se nos reclama con más violencia, porque el mismo sistema familiar te violenta y te impide que tú salgas, ¿no? Y terminas siendo más violentado porque te critican, porque estás procediendo de un modo u otro. Entonces ellos muchas veces incluso nos llevan a cuestionarnos, ¿no?, entre nosotros como familia, que si nosotros provocamos algún daño, tuvimos la culpa o nos culpan directamente. Entonces esto revela que muchas veces que no se quiere escuchar la verdad, que hemos vivido en clanes violentos, que en algún momento hay clanes que trascienden, hay otros que constantemente son violentos a través de las edades de cada uno de los integrantes. Pero sí, hay gente que minimiza la violencia, eso al otro a veces la hace minimizarla, y entonces deja bastantes huellas, ¿no? De un modo u otro deja huellas en los integrantes, y esto no está bien. Lo ideal sería no soportar la violencia y responsabilizarnos todos por las heridas cometidas, ¿no? Que eso es algo importante para no poner en peligro la psicología del otro, porque esto da mucho pie a suicidios, que es un tema que hablé anteriormente y que todavía falta alguna parte que quiero complementar, pero con tema espiritual me parece mucho más importante. Y bueno, el peligro de que no estamos, de que no sabemos a veces, ¿no?, de que estamos siendo violentados, eso es algo muy importante de observar, de analizar, de estudiar, porque hay veces que por ser el clan familiar como que no nos damos cuenta, estamos mecanizados para también nosotros insensibilizarnos, ¿no?, hacia nosotros mismos. Entonces no nos damos cuenta que ya esta violencia está registrada y no sabemos desde qué generaciones viene. Entonces todo esto al reproducirnos, imagínate, ¿no? Es tendencioso porque se vuelve a gestar estas cosas que quedan aquí indelebles en el choque del inconsciente. ¿Por qué no hay valor en el amor? ¿Cómo están las relaciones hoy día con lo femenino? ¿Por qué odiamos a veces tanto lo femenino? Y por otro lado vemos, por ejemplo, al sexo biológico denominado hombre queriendo sentirse de dominación del sexo femenino, ¿no? Lo ves en el juego de la ropa, que ha sido un determinante de rol de género, el estilo de ropa, faldas y cosas así, y vemos a estos como cambios de roles, ¿no?, de sexos jugando, cuando queda más que evidente, ¿no? Muchas cuestiones, si nos damos cuenta, el alcoholismo, este tipo de acciones que mucha gente denomina libertad, si nos sentamos netamente a trabajar esto grupalmente, socialmente, individualmente, podemos deducir grandes verdades, y cómo es que viene de una violencia intrafamiliar que es sexual, donde se odia tanto a lo femenino como a lo masculino, ¿no? Hay muchos discursos que van tirando estas ideas de la cultura humana que en su momento se han tenido y se han formado por algo, ¿no? Porque el sexo XY tiene cierta inclinación por cierto características o adjetivos, ¿no?, del rol de género, y porque este otro sexo tiene sus características de rol de sexo, ¿no? Cómo se va a vestir, cómo se va a desenvolver y cosas así. Realmente es escandaloso lo que sucede, pero hay un locus
que hace falta ser sofisticado, hay que generar contenido intelectual para ir un poco a los registros, que son las raíces del conocimiento de la cultura humana. Y sí, el clan familiar con sus actitudes entre ellos están pidiendo ayuda a gritos, por eso hay tanta violencia intrafamiliar. Como decía, el alcohólico, por ejemplo, si estudiamos estadísticamente cuál es la historia del alcohólico, hay una tendencia que son padres o madres de nosotros que en su infancia han sido sumamente despreciados, principalmente por la madre. Mucho. Casi que ojalá que desaparezcas, te regalo, te pongo en otro lugar. Y entonces estos niños netamente se hacen adictos. Hay una violencia de desconectarse frente a la vida precisamente por esta desconexión, ¿no? Antinatura de la carne por la carne, que es nuestra madre. Esos defectos de nosotros de gritar, de carácter, tienen que ver con si fuimos amados o no, nuestra histeria, nuestra neurosis. Estas regresiones, gritamos, somos coléricos, depresivos, obsesivos, controladores, no respetamos a los demás, celosos, porque son regresiones. Son como botoncitos que se catalizan, ¿no? Con ciertas cuestiones. Es como que nacemos con un temperamento, pero nosotros tendríamos que ir mediando nuestro carácter a través de nuestra educación. Y bueno, el sistema familiar conoce muy bien cómo autodestruirse, cómo hacerse daño cada uno de los integrantes, y somos muchas veces cómplices de cómo se aplica esta violencia, cómo se solapa, y entonces bueno, se prolonga muchas veces durante generaciones. Después entonces hay familias que lo moderan de un modo y definitivamente son cosas que van desapareciendo y mermando ante la vida, se van poniendo espirituales, se van poniendo hermosas. Y aplaudo esos campos energéticos que han cambiado, ¿no? Que vienen de la violencia. Por eso es importante, para terminar el tema, sello con esto y después continuamos más porque es bastante largo. Bueno, es importante asumir bien y no encubrir daños hechos para que esta mecanización, esta programación acabe de salir a la verdad y dé un paso a la luz. Y bueno, aquí dejo el tema, espero que sirva de algo y nos vemos en el otro video.